¿Es pecado celebrar la Navidad? He visto muchos videos de algunos hermanos que en respuesta a esta pregunta dicen que todo tiene que ver con la libertad de conciencia. Citan Romanos 14, 5, 6 y dicen, si alguno celebra la Navidad creyendo que lo hace para Dios, que lo haga, y si no lo hace para Dios, no lo celebre. Sin embargo, surge una pregunta importante. ¿Es suficiente el criterio de la libertad de conciencia para determinar todas nuestras prácticas? Y si lo es, ¿qué impide que también festejemos Halloween? La aplicación de Romanos 14, 5, 6 no aplica como argumento en favor de la Navidad. ¿Cuál es el contexto de dicho texto? Su contexto cultural a un problema que surgió en la iglesia primitiva. El evangelio, al ser predicado tanto a judíos como a gentiles, generó diferencias culturales y religiosas. Los creyentes procedentes del judaísmo se sentían incómodos con aquellos paganos que también habían creído en Cristo. Algunos querían imponer sus prácticas judaicas a los cristianos procedentes del paganismo, pero estos, acostumbrados al paganismo y a las fiestas paganas, les costaba dejarlas. El texto nos indica que eso podía generar entre los hermanos una especie de alejamiento y división. Por lo tanto, el apóstol les dice que no vayan a afectar la fe del que no comprende bien la profundidad de las reglas de Dios, que opten por no ofender al hermano, que no se le acuse de pecador o de profano. El texto dice que nuestra libertad no sea un tropiezo para el débil en la fe. Pero el texto no está habilitando a que aquellos que comprenden cabalmente el origen de las fiestas las practiquen. No debe usarse como pretexto para practicar ninguna clase de fiesta pagana que Dios prohíbe. La sincretización del paganismo y la Navidad. Los cristianos primitivos no festejaron la Navidad. Esta se originó mucho más tarde y proviene de una sincretización de una fiesta pagana para hacerla cristiana. Calvino y la costumbre pagana de adorar a Dios en la Navidad. Calvino no estaba de acuerdo con la fiesta de Navidad. Ellos, provenientes del catolicismo, la practicaban, pero él decía que esta fiesta no era cristiana y que conducía a una falsa adoración el 25 de diciembre. Y si querían conmemorar el nacimiento de Cristo, lo podían hacer cada domingo en la iglesia cuando tomaban la Santa Cena. La encarnación o la Navidad. Vemos las evidencias bíblicas de que en el nacimiento del Rey, los ángeles proclamaron su nacimiento, pero no simplemente el nacimiento, sino la encarnación del Verbo divino. Como dice Juan 1:14, y el Verbo se hizo carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. La encarnación del Verbo divino es un evento fundamental en la teología cristiana, y es lo que distingue al cristianismo de otras religiones. Como dice Hebreos 1:1-3, Dios, que muchas veces y de muchas maneras habló en otros tiempos a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien hizo también el universo. En realidad, la Biblia no menciona la celebración del nacimiento de Jesús como una fiesta anual. En lugar de eso, se enfoca en la importancia de la encarnación y la obra redentora de Jesucristo. Todas las celebraciones y fiestas que el pueblo de Dios celebraban, como la Pascua, la fiesta de los tabernáculos y los panes sin levadura, fueron únicamente las que Dios mismo instauró. La Navidad como práctica moderna tiene un origen profundamente ligado al sincretismo pagano y no fue instituida por Dios ni mencionada en las Escrituras como una celebración necesaria para los cristianos. Si bien el nacimiento de Cristo y la encarnación del Verbo son eventos fundamentales en la fe cristiana, estos deben ser recordados y honrados de acuerdo con los mandamientos de Dios y no mediante tradiciones humanas con raíces cuestionables. El cristiano que conoce el trasfondo pagano de la Navidad y comprende que no fue establecida por Dios ni por los apóstoles, debe abstenerse de participar en esta festividad, ya que no constituye una verdadera adoración al Cristo resucitado. Sin embargo, aquellos que son débiles en la fe o no comprenden plenamente este trasfondo deben ser acompañados con amor, comprensión y una instrucción santa y dedicada. Es deber de los creyentes más maduros guiar a estos hermanos con paciencia, exhortándolos de manera sana y santa, para que lleguen a una plena comprensión de la voluntad de Dios. Dios ha establecido en su palabra las formas de adorarlo correctamente, y el pueblo de Dios debe buscar siempre agradarlo conforme a su voluntad,
evitando caer en tradiciones que comprometan su pureza espiritual. La unidad del cuerpo de Cristo debe mantenerse con amor, sin ceder en los principios bíblicos que glorifiquen únicamente a Dios.